Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a esta casa, a COE, en nombre de UNO, de la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Hoy nos hemos levantado con una mala noticia, o al menos una noticia que nos hubiera gustado que fuera mejor, ¿no? Y es que en el año pasado, en 2019, el crecimiento de nuestra economía, aunque sigue creciendo y fue de un 2%, es el peor dato desde el año 2014. Lo cual significa que tenemos que ponernos a trabajar de manera más intensa, ¿no? Y la manera en la que desde UNO creemos que hay que ponerse a trabajar de forma más intensa es ocupándonos en más profundidad de nuestro capital humano, porque es el catalizador de va a ser el catalizador fundamental de nuestra economía, de nuestra productividad y de nuestra competitividad como país. Hace muchos años, yo no estaba aquí todavía, los más antiguos del lugar cuentan que un líder sindical que se llamaba Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras, solía decir, para transmitir la importancia de las personas en las empresas, que si tú ponías un saco de monedas al lado de un ordenador en una mesa de trabajo, al tiempo seguía existiendo esa bolsa de monedas y no se había generado riqueza, ¿no? Y tenía razón, y tenía razón. Eran unos tiempos en los que lo importante para la actividad económica era el capital. Mucho antes, lo fue la posesión de las tierras, y ahora el valor definitivo es sin duda el capital humano, la gestión de ese capital humano, porque tanto la introducción de las tecnologías como su consecuencia, que es el cambio en los procesos, provoca que los recursos humanos, las personas, sean realmente el valor definitivo de las empresas, tanto la atracción como el mantenimiento de ese capital humano. Para nuestros sectores de la logística y del transporte, que ahora está tan de moda, es probablemente el factor más relevante, más diferenciador, ¿no? Junto con la introducción, por supuesto, de las nuevas tecnologías. Pero cuanto más nuevas tecnologías haya, más importante es ese capital humano, ¿no? Y más atención hay que dedicarle a las personas, ¿no? El gran reto que tenemos como sector en España es contribuir a cuatro grandes problemas, o cuatro grandes factores que tenemos que ayudar. Uno de ellos es evitar la llamada japonización de la economía, es decir, que el crecimiento sea plano y bajo. En segundo lugar, potenciar la digitalización, y en ese sentido hay entre 300.000 y 350.000 puestos de trabajo relacionados con digitalización que no somos capaces de ocupar. Y no es que necesitemos de pronto que todo el mundo sea ingeniero aeronáutico, ¿no? El otro día me ponían un ejemplo muy divertido, ¿no? Que decía, mira, para que se introduzca en la economía, o para que se introduzca en nuestro día a día cualquier máquina de cocina, no es necesario que todo el mundo sepa construir pues una lavadora o cualquier maquinaria de estas. Es necesario que sepamos hacer cosas con esas máquinas, ¿no? Que con un microondas, pues que haya chefs, que haya buenos cocineros, es decir, no todo el mundo tiene que ser el que construya esas máquinas. Pues en la digitalización sucede lo mismo, ¿no? El tercer reto que tenemos es reactivar la senda de las reformas para que seamos un país más productivo. En España hemos perdido 10,5 puntos de productividad en los últimos años, mientras que en Europa se han ganado 4,5 puntos. Esa ganancia de productividad significa crear más empleo y de forma sostenible, y además mejores empleos, es decir, con mejores salarios, ¿no? Es la mejor forma de garantizar mejores salarios. Y por último, incrementar el crecimiento potencial. A todos estos retos, la logística y el transporte tienen mucho que aportar, porque, como saben, hemos dejado de ser una commodity, nos hemos convertido en un valor añadido, en una ventaja competitiva, en un valor diferencial de nuestra economía.
ya lo siento, pero los productos y servicios cada vez se parecen más. Por lo tanto, la ventaja competitiva es que estén justo en el momento en el que lo quiere el cliente, al mínimo coste para el productor y el distribuidor, y eso quienes sabemos hacerlo pues somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, ¿no? Y en esa gran oportunidad el principal instrumento es, como digo, el capital humano, la atracción y la retención de ese talento y la gestión de ese talento, ¿no? Por eso hoy vamos a abordar precisamente este factor de competitividad de la economía, es decir, el capital humano dentro de nuestras empresas, como elemento clave, ¿no? Y para ello, bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la colaboración de varias instituciones que nos han ayudado muchísimo a que esto sea un éxito, a ICIL, a la organización empresarial AMETIC, a Comisiones Obreras, a UGT y al grupo ADECO. De hecho, quiero también darle la bienvenida a Javier Escribano, que es el director, Israel Escribano, que es el director sectorial de logística y transporte de ADECO Group, que bueno, que es una compañía suficientemente acreditada en el mundo de los recursos humanos, al que le pedimos, a nosotros nos gusta medir las cosas para poder saber cómo estamos y poder mejorar y saber si mejoramos o no mejoramos, ¿no? Y en ese sentido le hemos pedido que elaboráramos juntos lo que hemos llamado el barómetro laboral de la logística, el transporte y el e-commerce, es decir, cómo estamos en este momento, qué vamos a necesitar y cuándo y cómo lo vamos a necesitar, ¿no? Y esa va a ser la forma de iniciar esta jornada, ¿no? Transmitiéndoles los resultados de este barómetro laboral de la logística, del transporte y del comercio electrónico en España. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Gracias a UNO por partida doble, por participar en este barómetro, por hacer esta joint venture en el que hemos preguntado a las principales empresas del sector logístico en España de cuáles son sus previsiones, cómo ven la jugada futura y cuál es los factores determinantes ligados a lo que comentaba Francisco, es toda la parte del empleo, toda la parte de contratación y toda la parte de retención junto, que luego lo veremos de los nuevos profesionales que se están incorporando al sector logístico. Os cuento muy brevemente cómo he estructurado esta presentación. Os hablaré en 2-3 slides de qué papel juega ADECO como uno de los principales empleadores y generadores de empleo en este país. Actualmente estamos dentro de los 10 principales generadores de empleo. Luego entraremos a analizar los datos que nos ha arrojado el barómetro y acabaré con un par de reflexiones en voz alta, que yo sé que luego aquí a lo largo de la jornada seguiremos hablando de ello, ligados pues con el futuro, con lo que puede ocurrir, con la digitalización, con cómo está cambiando la tecnología, pues todos los procesos en todas las compañías. Pues bueno, pues lanzaré un par de consultas al aire que seguramente a lo largo de la jornada podremos resolver o podremos dar cierta luz. Y intentaré ser breve porque, a ser posible, intentaremos que podáis tener 5 minutos para que nos podáis preguntar lo que queráis conveniente. A mí cuando me pregunta mi familia qué es lo que hago en ADECO, a quién me dedico en ADECO, a mí me gusta decirles que soy como una especie de Tinder o de Mythic, ¿no? Que lo que hacemos es enlazar el mejor talento con nuestros clientes, ¿no? Lo que intentamos desde la casa es que desde las diferentes divisiones que tenemos en el grupo consigamos ese match perfecto, ¿no? Esa búsqueda de talento con nuestros clientes. En los últimos 20 años hemos seguido una estrategia de diversificación y de especialización para adaptarnos a todos los sectores de actividad. La parte nuestra de ADECO Staffing, que es la parte por la que somos más reconocidas en el mercado, que es nuestro mercado principal del trabajo temporal. Nuestros compañeros de Spring, que es nuestra empresa especializada en la búsqueda, selección y evaluación
de ejecutivos y mandos medios y directivos, ADECO Outsourcing, donde a través de nuestras 5 divisiones especializadas operamos en el ámbito de la externalización, ADECO Training, con soluciones integrales de formación y consultoría para nuestros clientes, Ligits Harrison, que es nuestra empresa que se ocupa de la recolocación y el desarrollo profesional de las carreras profesionales de los trabajadores, y nuestra Fundación ADECO, donde llevamos más de 20 años ayudando a colectivos en riesgo de exclusión social a tener una oportunidad a través de su integración en el mercado laboral. Dentro de esta estrategia de diversificación, pues también nos dimos cuenta que tenemos que tener una estrategia de especialización, tenemos que aproximarnos al mercado hablando el mismo lenguaje. En esta estrategia de especialización abordamos 2 frentes que para nosotros son claves, que es la especialización de perfiles de candidatos y la especialización sectorial. De esta forma, pues garantizamos que entregamos el servicio a nuestros clientes desde las fuentes de reclutamiento, el proceso de selección, KPIs, jornadas de relaciones públicas, etcétera, que se ajusten completamente y hablando este mismo idioma del sector y conociendo la casuística concreta del mismo. Y por último, ¿cuál es el contexto de ADECO Logística y Transporte? Os pongo un poco cómo son las cifras, qué cifras nos arroja el sector de la logística en este país, donde vemos que el 6% representa el 6% del PIB, crea empleo a más de 850.000 personas anualmente. Nosotros en ADECO contratamos cerca de 25.000 personas anualmente y, claro, nosotros hablamos de diversificación, hablamos de especialización, pero nos hemos tenido que transformar para ser mucho más certeros, para estar mucho más pegados a nuestros clientes y para, como os comentaba antes, hablar ese mismo idioma. Hemos convertido oficinas especializadas 100% en el sector logístico, oficinas que única y exclusivamente se dedican a buscar, seleccionar, entrevistar y poner en casa de nuestros clientes perfiles relacionados con el sector logístico, carretilleros, mozos, repartidores, etcétera. Hemos creado soluciones hub site especializadas en sector logística, allá donde no podemos o no somos capaces de tener una oficina física en ese municipio, pues lo que hacemos es que pivotamos nuestra solución a través de consultores multicliente para que estén en casa de nuestros clientes hablando también este mismo lenguaje y esta misma especialización. Tenemos soluciones on-site del sector logístico, donde ponemos a disposición un consultor que está en casa de nuestros clientes, soluciones RPO. El año pasado arrancamos en la zona del corredor de Henares la ADECO School del sector logístico. Aquí lo que hacemos es buscamos a los futuros carretilleros. Nuestros clientes nos dicen pues, qué personas tienen las competencias o la habilidad y nosotros desarrollamos o entrenamos esa destreza, donde un fin de semana están con nosotros, les formamos, les capacitamos, les damos ese título para que puedan manejar la carretilla, este perfil tan deficitario del sector. Y para este año estamos viendo y estamos arrancando, seguramente en junio, julio ya tendremos un primer esbozo, un entorno de simulación de carretilla, un entorno de simulación real a través de realidad virtual y un entorno de realidad virtual también para toda la parte de sistemas de radiofrecuencia de nuestros clientes. Esto lo que nos va a permitir es que además dar esa continuidad formativa a nuestros trabajadores, ¿no? el que tanto nos preocupa, ¿no? para el sector. Hacemos formaciones de Lean Manufacturing y Lean Office, que esto lo que nos permite es que podamos abordar servicios de full outsourcing en casa de nuestros clientes, porque conocemos pues, toda esta parte de Lean que tan habituado está a manejar el sector, toda la parte de costes, desperdicios, layout, etcétera, llevado al sector de los recursos humanos. Y bueno, el futuro, pues no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es apasionante, se abren muchos frentes y que ADECO, como no puede ser de otra manera, pues estaremos ahí para verlo y para poder contároslo. Entrando más en la parte del barómetro laboral, aquí contaros que hemos entrevistado a más de 120 empresas del sector logístico y podemos destacar pues los siguientes titulares. La tónica es de optimismo, lo hablaba antes tomando un café, es de optimismo en el sector. 3 de cada 4 encuestados dice que la actividad crecerá en este año 2020
y que lo hará con un incremento entre un 5 y un 10%, destacando que casi 10 de los 10 encuestados apuestan por un crecimiento incluso superior, con una tasa de un 11% para este ejercicio. Destacar también que el 54% de los directivos del sector logístico cree que el e-commerce seguirá creciendo exponencialmente en este 2020. Dos de cada tres empresas logísticas del e-commerce le supone una parte muy importante de su cartera de clientes, abarcando un porcentaje de entre un 10 y un 40% del negocio. 4 de cada 10 consultados piensan que han surgido nuevos profesionales al rebufo de las nuevas tecnologías que con anterioridad el sector no demandaba y que ahora el sector empieza a demandar. Y en cuanto a la formación, la encuesta nos arroja que el 56% de los consultados piensa que la formación profesional es la formación que más capacita y que más puertas abre en el sector logístico. Y esto nos da pues, un 2020 pues, con muy buenas previsiones, de crecimiento. Entrando más en detalle, podemos observar que como además comentaba Francisco, con incertidumbres, que las hay, tanto exógenas, ¿no? Pues venimos viendo temas del Brexit, de tensiones comerciales, vemos que Inglaterra, el Reino Unido hoy se desvincula de la Unión Europea, y ciertas incertidumbres también endógenas, donde podemos tener nuevos marcos reguladores, hablamos de nuevos modelos de movilidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente, pero la tónica general de los encuestados es un crecimiento del sector. Casi el 75% de los encuestados nos dice que el sector seguirá creciendo y solo el 4,8% cree que decrecerá en este año 2020. Si además preguntamos ante la pregunta que cómo prevés que evolucione el sector de la logística y el transporte en 2020 y el e-commerce, pues podemos ver que el 54% considera que el crecimiento seguirá siendo exponencial, esto en la parte del e-commerce, que un 42,9% incrementará la actividad moderadamente y que solo un 3,2% piensa que para este año 2020 se estancará el crecimiento del e-commerce. Ninguna empresa a la que hemos encuestado nos ha dicho que el sector decrezca en este año 2020 en cuanto al e-commerce. Preguntados por en qué porcentaje crees que se incrementará la logística del transporte en este año 2020, vemos que un 49,1% de los directivos afirma que el crecimiento será entre un 6 y un 10% aproximadamente, seguidos de los que piensa que será entre un 1 y un 5%, que esto representa el 39,6% de los encuestados. Podemos ver incluso que más optimistas se encuentran casi el 10%, que considera que el crecimiento será muy superior. Estamos hablando de crecimientos del 11%, llegando incluso al 40% de mejora para el 1,9% de los encuestados. En cuanto a la parte del comercio electrónico dentro de la logística y transporte, que el e-commerce es una actividad que genera un importante volumen de negocio por sí misma dentro del sector, pues ha quedado demostrado semestre a semestre con los datos que nos rebota la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para 2 de cada 3 empresas logísticas el e-commerce supone una parte muy importante de su cartera de clientes, abarcando del 10 al 40% de su negocio. Para el 31,6% representa ya entre un 15 y un 30% de sus clientes el sector e-commerce, y hay otro 21,1% al que solo le supone hasta un 5% del negocio. Para el 15,8% de los consultados tienen cartera entre un 30 y un 60% de clientes provienen ya del sector del e-commerce. Aquí. Preguntados por qué porcentaje de los envíos realizados corresponden al e-commerce, podemos ver que entre el 11% y el 40% dice que ese peso le supone un 43,9%. Entre el 11 y el 40, entre el 6 y un 10% le supone el 19,3% de los encuestados, mientras que empatan los que consideran que realizan hasta un 5% de sus envíos vinculados al comercio electrónico,
y los que llevan a cabo entre un 41 y un 60%, ambos grupos con un 15,8% de las respuestas. Por último, un 5,3% de los encuestados dice dedicar entre el 61 y el 80% de sus envíos al comercio electrónico y ninguno supera el 80% de su actividad. También hemos querido saber qué parte de esa compra de e-commerce acaba en devolución. Esto que la logística inversa que tan de cabeza trae a todos los operadores logísticos. Vemos que de 1 de cada 3 operadores solo acaban en devolución entre un 0 y un 5% de las compras online, mientras que el 28,1% dice contar entre un 6 y un 10% de devoluciones. Para el 29,8% entre un 11 y un 40% de sus devoluciones terminan en un retorno, y para el 7% de los consultados entre un 41 y un 60% de las compras que se hacen vía online acaban en una devolución, y solo para el 1,8% pues nos vamos a cifras más elevadas de un 61, entre un 61 y un 80% de retorno. Centrándonos en las novedades que nos da el sector de logística y transporte en materia laboral, hemos preguntado a las empresas si se han creado nuevos perfiles ligados justamente pues, a lo que comentaba Francisco, a esta nueva era de la tecnología, a estas nuevas iniciativas que estamos viendo en los diferentes operadores, y según 4 de cada 10 nos dicen que han surgido nuevos profesionales en el sector vinculados directamente a la aplicación de nuevas tecnologías a la logística. Para este 40% destacan los perfiles de inbound logistic, de outbound, ligado a la logística de la distribución. Hablamos también de perfiles de analizar el dato, de gestión del dato, analistas de Big Data, ingenieros o técnicos de supply chain. Nosotros el año pasado, a través de nuestra consultora Sprint Professional, hicimos una consulta también al mercado y nos rebotó que el perfil más buscado relacionado con el sector logístico es el Project Manager y el más cotizado es el director de agencia. Dentro del e-commerce, los perfiles más demandados han sido los relacionados con las competencias digitales también. Hablamos de community managers, hablamos de especialistas en marketing, especialistas también en profesionales para la última milla. Y bueno, pues más allá de estos nuevos perfiles que llegan con fuerza, pues también la encuesta nos da el dato de los perfiles archiconocidos por todos nosotros, que son los perfiles de los carretilleros, los repartidores, los conductores, gestores de tráfico, controles, que son los perfiles que habitualmente la industria demanda y como no puede ser de otra manera, también en la encuesta nos dice que estos perfiles siguen siendo críticos para la actividad del sector logístico. El dato donde no arroja ningún tipo de discrepancia ni ningún tipo de duda es que para el 100% de los encuestados nos dice que la tecnología ha afectado positivamente al sector logístico y que de 3 de cada 4 personas creen que necesitan o necesitarán este tipo de perfil para cubrir la demanda relacionada con la tecnología. Un punto que tampoco es nuevo para todos vosotros es la dificultad que entraña el encontrar este tipo de profesionales. En cuanto a la formación, experiencia y habilidades del perfil logístico, hablamos que el 56% de los consultados piensa que la formación abre más puertas dentro del sector, mientras que el otro 44% piensa que la formación superior o la formación universitaria es la que más se demandará y la que más se pedirá para las nuevas posiciones que demandará el sector. Preguntados por cuántos años de experiencia se cree que son saludables para poder trabajar en el sector de la logística, el 47% de los encuestados nos dice que entre 3 y 5 años es la experiencia deseable para los perfiles que ellos demandan habitualmente. El 36% hace referencia a que los perfiles cuenten entre 1 y 2 años de experiencia. Solo el 4% busca profesionales con más de 5 años de trayectoria en el sector, y para el 13% apuesta por profesionales que no conlleven ningún tipo de experiencia o no tengan ningún tipo de experiencia en el sector.
En cuanto a las habilidades más valoradas dentro del sector logístico, vemos que la mayoría, por no decir todas, estamos hablando de estas soft skills que ahora tanto están de moda y tanto están de boga, que son estas habilidades blandas o estas cosas como dicen, como me decía a mí siempre mi abuelo, que tienes que traer uno de casa, ya aprendido, ¿no? Que estamos hablando de la adaptación al cambio, estamos hablando de la polivalencia, hablamos de la orientación a resultados, hablamos de la proactividad. Estas son las habilidades más valoradas por el sector. Además, también de que uno de cada 3 consultados encontramos la visión estratégica también como punto fuerte a la hora de poder desarrollarse en el sector. Claro, todo esto que estamos viendo nos dice que esto está cambiando, ¿no? Que el sector crece, las perspectivas son buenas para el futuro. Tenemos el lado de la tecnología, vemos que el sector demanda nuevos profesionales, que como bien comentaba Francisco, que tiene toda la razón, muchas veces no somos capaces de cubrir, y es cierto, no somos capaces de llegar al mercado con este tipo de profesional porque o no lo encontramos o es difícil de formarle, o la formación que requiere la empresa dista mucho de lo que la persona pues viene formado de su grado universitario, de su formación profesional, con lo cual requiere una parte de reciclaje importante. Y esto nos dice que esto se mueve y que nosotros inevitablemente nos tenemos que mover con el mundo, ¿no? Entonces, vemos que el mundo cambia en todos los ámbitos, cambia en la demografía, vemos que para el 2050 más del 20% de la población mundial será mayor de 60 años. Vemos que cambia en el consumo, hay nuevos hábitos, nuevas preferencias por experiencias mucho más sencillas, mucho más auténticas, lo queremos todo ya, ¿verdad? Las comunicaciones, pues se estima que en los próximos 3 años más de 5.000 millones de personas usen la tecnología 5G en el mundo. Esto va cambiando. La movilidad, conducción autónoma, vehículo eléctrico, movilidad compartida. Y como no puede ser de otra forma, el empleo. Pues queremos más flexibilidad, queremos más teletrabajo, queremos proyectos, queremos ser contratados por proyectos, queremos hacer un saludable balance de vida entre la parte profesional y la parte personal. Queremos desarrollar nuevas habilidades. Pero claro, estamos en un punto en el que parece ser que o innovamos o morimos, ¿no? Y un poco va de esto lo que os quiero contar aquí. Si vemos que cada vez los cambios son más rápidos y cada vez son más drásticos, ¿no? Son más disruptivos, como dicen. Si echamos la vista atrás, en los años 70-80, cuando nuestros padres compraban una lavadora, veíamos que el aspecto básico que buscaban era que esa lavadora pues tuviera una funcionalidad y tuviera un coste, y si además tenía calidad, eso ya era diferencial. Era un aspecto claro diferenciador. Ayer, cuando comprábamos una mini cadena, pues dábamos por hecho que tenía que tener calidad, era algo que buscábamos como un aspecto básico, y el aspecto diferenciador era que fuera un servicio flexible, que tuviera un buen servicio. Todos recordamos cuando el Corte Inglés instauró el si no queda satisfecho le devolvemos el dinero. Hoy buscamos que si no queda satisfecho le devolvamos el dinero sea algo que me lo tiene que dar un aspecto básico, debe ser básico en mi compra, y pedimos como aspecto diferenciador la innovación. Pedimos que el producto sea innovador. Y el día de mañana daremos por hecho que ese producto será innovador y veremos qué es lo que apostamos como aspecto diferencial. Y por último, lo que sí vemos nosotros desde ADECO, lo que sí vemos en nuestros clientes, lo que sí vemos en nuestra casa, en nosotros mismos, es este enfoque. Nosotros vemos en este triángulo la tecnología, que es la parte que nos permite cambiar, nos permite transformar todas las organizaciones, incluso la nuestra a día de hoy. Vemos
las personas como un principal pilar del cambio que requiere en esa tecnología, porque nos permite hacer nuevas formas de trabajo, nos permite desarrollar las habilidades, nos permite nuevos modelos organizativos. Nosotros, nuestro director general, hace una semana en el foro de Davos firmó un compromiso de volver a reesquilizar, volver a formar en ciertas competencias, en ciertas habilidades, a más de 5 millones de personas para el año 2030. Estamos hablando de volver a formar. Todo esto, estas inversiones monstruosas, serían imposible abordarlas si no hay un componente tecnológico que nos lo permita. Hablamos también de procesos. Estos procesos, pues, con la tecnología nos va a permitir ser mucho más eficientes, nos va a permitir ser más rentables, nos va a permitir ser mucho más flexibles. Y para acabar con una parte de innovación, pues buscando nuevos modelos de negocio, buscando nuevas propuestas de valor, buscando nuevas fuentes de ingreso, viendo de qué forma y manera pues, somos capaces de poder contar formas diferentes a nuestros clientes que nos permitan encontrar otros espacios de poder dar ese tipo de propuesta de valor a nuestros clientes, y esto, pues la tecnología nos va a ayudar a poder ser mucho más innovadores. Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Muy bien, Israel, pues muchas gracias. Decías que 3 de cada 4 directivos creen que necesitarán perfiles tecnológicos. El cuarto debía estar despistado. Sí, sin duda. El cuarto estaba despistado. Yo, después de ver todos estos resultados, diría que la situación del sector es de una prudencia, pero muy forzada, ¿no? Muy forzada. Es decir, se nota que tiene posibilidades de crecer, de hacer muchas cosas, de generar mucho empleo, pero está ahí autofrenándose porque tenemos, como tú decías, incertidumbres tanto endógenas como exógenas, ¿no? Es decir, pues el conflicto arancelario China-Estados Unidos, el Brexit, la cierta paralización de la economía alemana, bueno, e internamente pues las incertidumbres políticas que tenemos, ¿no? Pero fíjate que el 83%, 47 más 36, necesita profesionales que tengan de experiencia entre 1 y 5 años. Esto demuestra que este es un sector que está reiniciándose, ¿no? Con lo cual es un captador de talento joven muy importante, y no olvidemos que España tiene en este momento la tasa de desempleo más alta juvenil de toda Europa. Por lo tanto, ponemos a nuestro sector en el foco como un solucionador del principal problema del mercado de trabajo que tenemos en nuestro país, ¿no? Y las llamadas soft skills, ¿no? las competencias transversales, ¿no? Además de la formación que ya se le supone, usted es capaz de solucionar problemas, de ser proactivo, de venirse arriba cuando pasa algo negativo, de estar en equipos multidisciplinares, multiculturales. Significa que este es un sector muy, muy vivo y con muchísimo futuro, ¿no? Nosotros hemos pedido al Gobierno que en materia laboral vaya en la línea de menor rigidez y mayor flexibilidad, porque eso es muy importante para que las empresas sean competitivas y generen puestos de trabajo, y que eviten cualquier idea de incrementar impuestos, porque los recursos son limitados y las empresas ahora mismo tienen que estar enfocadas básicamente en invertir en innovación, en nuevas tecnologías, que es lo que va a poner la máquina en funcionamiento tanto del crecimiento como de la generación de puestos de trabajo y, por lo tanto, de la generación de riqueza para todos, ¿no? Bueno, me parece muy interesante todos los resultados. Yo, si te parece, si hay alguna pregunta o algún comentario. No, hoy están tímidos. Está todo el mundo impactado con los resultados. Con los resultados. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y si te parece, pasamos a la siguiente mesa, que es la presentación del documento de recomendaciones laborales de la organización empresarial AMETIC para la introducción de las tecnologías en las empresas. Y para eso pido, por favor, que vengan a la mesa
Guillermo Pérez Morales, que es el director técnico de Servicios Auxiliares en Eulen y vicepresidente de la Comisión de Talento Digital de AMETIC, a José Varela Ferrío, que es el responsable de digitalización de la Unión General de Trabajadores, y a Javier Fernández Prieto, que es el responsable de políticas sectoriales de Comisiones Obreras. Y a César Castillo, que va a moderar la mesa y que es el director académico de ICIL. Pues buenos días. De nuevo, gracias por este acto en el cual hemos colaborado con UNO, y aquí estamos pues para la presentación del documento de recomendaciones laborales de AMETIC para la introducción de tecnologías en la empresa. Acabamos de escuchar que la innovación va a ser uno de los pilares para la evolución de lo que es el sector logístico. Entonces, esta innovación sí o sí va a requerir de estas nuevas tecnologías, de la tecnología. Entonces, en este caso tenemos a Guillermo Pérez Morales, tenemos a José Varela Ferrío y a Javier Fernández Prieto, que ya nos los han presentado, y si queréis os dejo para que hagáis un poco la presentación de lo que es el documento y después comentamos varios aspectos. ¿De acuerdo? Venga. Muchas gracias, César. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a... Ahora sí, buenos días a todos. Gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización y darnos la oportunidad de presentar el documento de recomendaciones laborales. El título es un poco largo, pero es Documento de Recomendaciones Laborales sobre el impacto de la transformación digital en los centros de trabajo. Es así de largo porque es un documento que aporta un gran valor, como veremos ahora. Es un documento realizado en consenso y con el liderazgo de AMETIC, de UGT y de Comisiones Obreras. Por tanto, es una vía que ofrecemos al diálogo social a través de una metodología. Es un documento que pone en valor el conocimiento, la metodología, la transformación digital, las tecnologías habilitadoras y todo ello integrado con las relaciones laborales y, por supuesto, poniendo en el centro a las personas. Por lo tanto, es un documento que consideramos que aterriza toda la información que ha dicho el ponente anterior, pues buscamos vías de aterrizaje, sobre todo vías de consenso. En esa línea y como punto de partida, el documento nace en AMETIC. AMETIC es la patronal del sector industria digital. En esta patronal se encuentran 19 comisiones, entre las cuales se encuentra Comisión de Industria 4.0, Smart Cities y así hasta las 19 comisiones, y una de ellas es la Comisión por la Alianza del Desarrollo del Talento Digital. Esta es una comisión transversal, evidentemente es transversal porque el talento afecta a todas las comisiones. Dentro de esta comisión existen grupos de trabajo y uno de los grupos de trabajo precisamente es el futuro del trabajo. Existen otros grupos donde se habla de inclusión, de perfiles profesionales, de soft skill, de hard skill, de certificaciones, pero en el futuro del trabajo es donde estamos aterrizando determinadas, toda la información que tenemos, estamos aterrizando lo que se denomina ahora la brecha digital. Esta brecha digital donde se produce por la escasa formación digital sobre tecnologías habilitadoras, la demanda de las empresas y esa brecha digital que evidentemente nosotros tenemos que buscar vías para que no se produzca. Por lo tanto, estamos trabajando en esas hard y soft skills precisamente para afrontar proyectos de transformación digital donde se encuentran las tecnologías habilitadoras.
Esto como punto de partida. Tecnologías habilitadoras son aquellas que son facilitadoras de la transformación digital. ¿Qué se incluye en este tipo de tecnologías? Pues realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, automatización, blockchain, ciberseguridad y así todas las tecnologías que son capaces de transformar un negocio, pero que evidentemente tenemos que poner a las personas en el centro. Este documento va precisamente de eso. El consenso que hemos alcanzado precisamente va de poner a las personas en el centro, pero aterrizando a través de una metodología clara. Por eso mismo, firmamos un acuerdo precisamente con Comisiones Obreras y con UGT hace un año. Firmamos un acuerdo donde se plasma en un documento de 6 páginas. 6 páginas donde lo que se pone al servicio de la sociedad una metodología para el diálogo social. Ponemos tanto la foto como el documento porque es una realidad y realmente consideramos que es fundamental el haber alcanzado un consenso después de 8 meses de valoración del documento. Un documento donde recoge precisamente los puntos que estoy indicando inicialmente. Por tanto, nos encontramos ante un acuerdo pionero. ¿Pionero por qué? Porque estamos integrando la transformación digital, la digitalización, con las relaciones laborales. Y eso es importante. Es decir, y estamos teniendo en cuenta y estamos implicando a todas las personas que participan en los proyectos de transformación digital. No podemos acometer transformación digital, no podemos generar planes formativos si realmente no sabemos qué impacto va a tener esa tecnología realmente en los procesos. Y esto afecta a los planes formativos y afecta a los perfiles profesionales. Por tanto, el documento se pacta un nuevo modelo de gobernanza. Un nuevo modelo de gobernanza que implica a todas las partes dentro de la estrategia digital de las compañías. Esto, evidentemente, es alcanzar un consenso, alcanzar acuerdos. Efectivamente, es lo que hemos estado trabajando y lo que hemos plasmado en ese documento. Por tanto, hacemos una cosa fundamental, que es abordar la transformación digital desde el origen. No queremos, o lo que proponemos realmente es esto, es decir, recomendamos, en este documento se recomienda, no se regula. Lo que estamos diciendo que es preferible para las empresas abordar esa transformación digital teniendo en cuenta su estrategia digital, sus tecnologías habilitadoras y cómo impacta realmente en las personas, pero siempre desde el origen. Por tanto, detrás de todo esto, evidentemente, hay una planificación y una metodología. Nos hemos basado, en parte, en el Lean Management, en la metodología Lean, para precisamente generar este modelo y esta metodología. Y apostando no por el empleo, pero sí por la empleabilidad de las personas. Es decir, al final consideramos que la empleabilidad, y evidentemente el empleo, pero la empleabilidad es mucho más allá, va mucho más allá. Por tanto, es lo que tenemos que construir. Están muy bien los datos y evidentemente manejamos informes, observatorios, etcétera, pero tenemos que construir desde el terreno. Y aportando transparencia, es un documento que genera transparencia. ¿Por qué? Porque es algo que, si hemos alcanzado un consenso donde entendemos las 3 partes, que realmente es necesario implicar a todos en este proceso, ya es un punto de partida. Es decir, a todos es RLT, agentes sociales, por supuesto, empresa y trabajadores. Todo ello para implantar un proyecto de transformación digital. Si me voy a parte del documento, el documento tiene una serie de objetivos, esto es parte de ese documento, donde se habla de las tecnologías habilitadoras. Es decir, es un documento que está muy cercano a lo que está ocurriendo realmente, a esa digitalización, que es la aportación de tecnología en los centros de trabajo, y a las tecnologías habilitadoras. Es un documento que es totalmente transversal a todos los sectores de la economía. Y dentro de los puntos que se indican es favorecer el desarrollo de los profesionales y su talento digital. Y uno de los puntos clave es mejorar los procesos con el objetivo de aumentar la productividad a través de profesionales mejores preparados. Es decir, lo que estamos buscando es una rentabilidad social, rentabilidad para las empresas y una rentabilidad también para los trabajadores. Esto se llama maximizar valor. Ante los datos que comentaban anteriormente, evidentemente lo que tenemos que hacer es ser mucho más competitivos. Esto es un documento que no frena. Esto, al revés, la metodología que proponemos asegura las inversiones de las compañías y asegura el desarrollo de las tecnologías habilitadoras. Dentro del propio documento hay alguna frase relevante dentro de esas 6 páginas donde indicamos que no es la tecnología, son las personas la clave de la industria 4.0. Nos encontramos muchas veces con proyectos donde se incorpora determinada tecnología, realidad virtual, realidad aumentada. Ese tipo de tecnologías ya existen desde hace muchos años. Lo importante es ver en qué proceso y cómo afecta a las personas. Por tanto, al final,
Esa es una de las claves, donde al final tenemos que hacer una transformación digital centrada en las personas. Dentro del propio documento se marcan una serie de acciones. Algunas de ellas, por ejemplo, es que esta propuesta estará basada tanto en el poder de dirección de la empresa y lo balancea o lo iguala con el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Es una de las claves fundamentales de este documento. Es decir, no le resta a nadie, sino que la suma de ambos nos hace mucho mejores. Y luego, además, lo que proponemos es la implantación de un piloto. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros, por ejemplo, desde el Grupo Eulen, también estamos implantando muchos tipos de tecnologías y lo estamos haciendo a través de POC, de pruebas de concepto, realidad aumentada, virtual, Big Data, Internet of Things, cierto, pero lo estamos haciendo a través de pilotos, estamos probando la tecnología. Es decir, tenemos que valorar exactamente cómo impacta antes de implementarla en producción. Por lo tanto, el documento vertebrador del documento que proponemos es un piloto. Ese documento es el que tiene que proporcionar la empresa y, una vez aprobado por su parte, se presentará a título informativo a la representación legal de los trabajadores para su implantación de buena fe, comprometiéndose la dirección de la empresa al correcto desarrollo del mismo. En este gráfico, no sé si lo podéis ver bien, forma parte de la metodología que estamos proponiendo en el documento. De una forma muy sencilla, os diré, primero lo que marcamos, por cierto, lo que digo es bastante sencillo. Lo complicado de todo esto es hacerlo. Lo complicado de todo esto es que estemos aquí, Comisiones Obreras, UGT y AMETIC, en consenso y que consideremos que es lo mejor para poder desarrollar precisamente las tecnologías habilitadoras e implantar proyectos de transformación digital. Entonces, el documento lo que plantea es, primero, que la empresa, evidentemente, marque y defina cuál es la estrategia digital, qué tecnologías habilitadoras son las necesarias precisamente para desarrollar esa estrategia digital. Luego, posteriormente, lo que planteamos es realización de una visita técnica, algo sencillo, donde haya socios tecnológicos, empresas tecnológicas, etcétera, que le den consistencia al alcance del proyecto tecnológico basado en una estrategia digital. Al mismo tiempo, se genera un primer piloto, un documento piloto, y ese documento piloto es el que proponemos que se presente a la RLT y a los agentes sociales y a los trabajadores implicados. Y esto, bueno, pues además lo que proponemos es que se cree un comité de seguimiento del proceso, que eso es importante, donde estén todas las partes implicadas. Es decir, hoy ha habido un piloto, si anteriormente estaba diciendo que había transparencia, bueno, pues la empresa decide esa estrategia digital e implica a todas las personas. Segunda fase. Establecemos que exista o que se implante dicho piloto. En la implantación de dicho piloto se analizan los diferentes impactos que se pueden producir por la tecnología. Los comentaré en una siguiente diapositiva. Al mismo tiempo, bueno, pues se evalúa exactamente cuál es ese impacto. Recomendamos que ese piloto esté entre 3 y 6 meses. Nosotros ya lo estamos haciendo, insisto, en Eulen y estamos siguiendo esta metodología. Y una vez finalizado el piloto, lo volvemos otra vez a presentar con esos impactos a través de un project chart. Lo volvemos otra vez a presentar precisamente a trabajadores, RLT y agentes sociales. ¿Para qué? Para asegurar y ver realmente la idoneidad que tiene ese proyecto. Y luego hay una tercera parte, donde el proyecto pasa precisamente a la parte de producción y hay un seguimiento de ese proyecto. Como veis, el esquema es bastante sencillo, pero marcamos piloto, marcamos impactos. ¿Y qué tipo de impactos marcamos? Bueno, los impactos que analizamos principalmente son 8. El primero de ellos es el impacto en la mejora de procesos. Es decir, la estrategia digital tiene que ir acompañada precisamente por un impacto en la mejora de procesos. ¿Qué más hacemos? Analizamos el impacto sobre el empleo de la empresa, tanto en términos de posibles puestos de trabajo afectados como de nueva creación. Es decir, estamos aterrizando. No estamos diciendo, ya incluimos la realidad virtual porque sí. No, estamos analizando precisamente cómo impacta. Esto nos deriva luego en la realización de determinados planes formativos. El impacto en las condiciones laborales de los trabajadores. Estamos viendo cómo impacta precisamente eso. Luego puede haber determinados sobrecostes si no lo hacemos correctamente. El impacto sobre las necesidades de cualificación de los trabajadores. Si nosotros al final seguimos esta metodología, entenderemos, lo decía al principio, lo de la brecha digital, entenderemos exactamente qué plan formativo es necesario, qué formación es necesaria, cuántas horas son necesarias y si es necesario esa readaptación o recualificación de los trabajadores. Establecemos un tiempo de duración, establecemos un inicio, duración y fin del piloto. Analizamos también el valor que aporta la compañía, es decir, analizamos realmente si las inversiones que se están produciendo son las adecuadas. A veces se realizan inversiones en innovación que realmente no llevan a ningún tipo y al final luego tienen su repercusión en el ámbito laboral, así como una estimación de la mejora de la productividad que conlleva. Estamos analizando productividad.
Es decir, no solo es poner poner un dron o realidad virtual o blockchain, no solo es eso, sino estamos viendo si realmente esto aporta valor y tiene una productividad. Analizamos también el impacto que tiene la evaluación de los riesgos físicos y psicológicos del piloto, según marca la normativa de prevención de riesgos laborales. También analizamos todo lo que tiene que ver con GDPR y el impacto que tiene en el dato. Es decir, oye, esto lo que consideramos es una metodología 100% profesional que implica a todas las partes. Estamos viendo este impacto y consideramos que es una muy buena hoja de ruta precisamente para ir aterrizando y viendo cómo impacta todo en los trabajadores. Y, por supuesto, dentro de la transparencia, que era todos los puntos que indicaba, establecer un plan de comunicación que permita explicar el alcance. Porque si lo que estamos haciendo es bueno para la empresa, es bueno para los trabajadores, es bueno para la formación y va todo alineado, lo que tiene que tener esto asociado es precisamente un plan de comunicación que explique perfectamente en qué consiste o en cómo se aborda el proyecto de transformación digital. Todo esto, no os voy a enseñar algunos anexos del documento, pero incluye también Project Chart. Es decir, lo que estamos haciendo con este documento es, desde la patronal y desde UGT y Comisiones Obreras, es aportar esa hoja de ruta, aportar un documento, aportar una metodología, una recomendación, que no regulación, e intentamos y consideramos que es una muy buena hoja de ruta precisamente para incorporar la tecnología. Fijaros algunas de las claves que se incluyen dentro del documento, que es algo que nos preocupa a todos. Si hablamos de brecha digital, pongámosle soluciones a la brecha digital. Entonces, uno de los puntos que abordamos y que consensuamos es que en caso de suponer la desaparición, conversión o transformación de determinadas actividades, cuidado que esto nos puede ocurrir a todos, en determinados puestos de trabajo se recomienda que se propongan actividades y o puestos de trabajo que se podrían crear incluyendo acciones formativas. Esto tiene que ver con la readaptación y recualificación de los trabajadores-trabajadoras. Por lo tanto, al final, como principio, no está mal y no nos hemos olvidado que lo que estamos buscando es ser más competitivos, más productivos, mucho mejores y precisamente que esos datos que comentaba antes Francisco Aranda sean mucho mejores cada vez. Por lo tanto, al final, esto lo que hace es sumar con una metodología clara. Al mismo tiempo, dentro del propio documento indicamos una serie de declaraciones finales. Ambas partes consideran que la transformación digital de las empresas es un desafío común. Evidentemente que es común. Es decir, al final, nosotros, en este caso, ahí me voy a la parte de empresa de servicios, que gestionamos servicios donde ya estamos introduciendo la tecnología, evidentemente es un desafío de todos, donde tenemos que formar a las personas en función de la tecnología que estamos aplicando en los centros de trabajo. Por lo tanto, al final, ese es nuestro objetivo. Y, por supuesto, en consenso con RLT y con los agentes sociales. Ambas partes se comprometen a impulsar la inclusión de estas recomendaciones en los convenios o acuerdos colectivos. Forma parte de nuestra hoja de ruta. Por lo tanto, al final, como declaraciones finales conjuntas de consenso, son muy válidas. Al mismo tiempo, dentro de lo que es la labor que estamos haciendo, hemos creado un comité asesor formado por comisiones, UGT y por AMETIC, para asesorar a aquellas empresas que estén interesadas en esta metodología, en conocerla más y mejor. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Nuestra hoja de ruta hemos estado un año 2019, donde lo hemos diseñado y ha habido una difusión. Hemos creado un email para aquellas empresas que estén interesadas precisamente en valorar este documento, y lo hemos presentado en COE, en la Comisión de Sociedad Digital, en asociaciones, agentes sociales, Ministerio de Trabajo, Ministra de Educación, en partidos políticos y en los seminarios de agentes sociales. Es decir, el documento ha tenido una cierta implantación y se está conociendo cada vez más esta metodología que aportamos, que aterrizamos realmente la tecnología. Fijaros que, además, hemos tenido un reconocimiento internacional a este documento. Hemos sido reconocidos en el año 2019 por UNI, Europa, que es una organización que representa a 272 sindicatos nacionales en 50 países y a más de 7 millones de personas, como una de las mejores prácticas en diálogo social. Porque sí, evidentemente es lo que nos ocurre a todos. Todos estamos todo el día con datos, pero no buscamos la fórmula de cómo aterrizar las cosas. Entonces, lo que proponemos es, vale, está muy bien, nosotros hemos escuchado datos que en el año 2030 el 85% de las profesiones que van a asistir no existen hoy. Bueno, muy bien, está muy bien, seguramente se habrá hecho una encuesta, se estará valorando, pero ¿de dónde viene esa información? No quiero, o sea, seguramente lo que tenemos que hacer es empezar a aterrizar para ver realmente hacia dónde vamos, ¿no? Pero empecemos a aterrizar desde el presente. Empecemos tanto que decimos que todos, ¿no?, tenemos que tener un objetivo común, tengamos ese objetivo común precisamente para ser mucho más competitivos y que nadie suponga un freno para nadie. Es decir,
que al final estemos todos preparados para la transformación digital, porque esto va también, evidentemente, del conocimiento que tenemos que tener de las tecnologías habilitadoras. Segunda fase, año 2020, en la que nos encontramos. Estamos presentando el documento en organizaciones empresariales como esta y sindicales. Estamos presentando el documento, vamos a presentarlo en empresas en procesos de transformación digital, empresas que ya se han interesado. Este mes lo hemos presentado ya en Comisión Europea y lo hemos presentado en otra organización empresarial que se han interesado. Adhesión de empresas al documento de recomendaciones. Es el momento de que las empresas comiencen a valorar realmente si la metodología que proponemos aporta o no aporta valor. Simplemente al final es una recomendación. Y también la inclusión del documento de recomendaciones laborales en los convenios sectoriales que se considere oportuno. Es decir, porque esto no resta. Si se habla de diálogo social, pongamos las herramientas para el diálogo social. Por tanto, al final, el documento lo que pretende es precisamente que exista una metodología. No podemos implantar tecnología sin metodología. Se puede hablar de tecnología, de transformación digital, de realidad aumentada, pero sin metodología es inviable su implantación. Eso como punto de partida. 2. Aterrizamos los temas. Necesitamos aterrizar la información. 3. Estandarizamos los procesos. Esto tiene que ver con el Lean Management que va detrás de todo de esta metodología. Necesitamos estandarizar los procesos. No podemos implantar proyectos de transformación digital sin estandarización. 4. Tiene que tener como objetivo la mejora de la competitividad de las empresas. Nosotros, en la parte que me toca empresarial, empresa de servicios, necesitamos ser mucho más competitivos, ser mucho mejores. Necesitamos a las personas mejor formadas, pero saber exactamente en qué tenemos que formarles y si realmente aporta valor o no aporta valor en los procesos. 5. No hay barreras. No tenemos que poner ningún límite a la transformación digital, ninguno. Es decir, la transformación digital ya está aquí y no podemos evitarlo. Por lo tanto, al final tenemos que convivir con ella como un medio, pero es así, sin barreras, donde impliquemos a todas las personas. Se modernizan también los modelos de negociación. Yo creo que ya es hora, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando continuamente de determinadas tecnologías habilitadoras. Modernicemos también esos modelos de negociación que tenemos que tener. Las personas en el centro, por supuesto las personas en el centro, pero no podemos pretender poner a las personas en el centro si realmente no cuidamos cómo lo hacemos, esa metodología. Por lo tanto, al final, ¿personas en el centro? Sí. Y esto al final que que estoy presentando en representación de las 3 partes, realmente es un reto de todos. Es un reto de todos donde al final todos, si estamos tan preocupados, evidentemente, por el impacto que puede tener la transformación digital, busquemos las medidas de cómo atajar esa brecha digital que existe, con el consenso de todos. Porque realmente a lo que nos estamos enfrentando es una auténtica transformación cultural. Así que, bueno, ahora tenemos unas preguntas, ¿no? Pero si tenéis alguna pregunta, por supuesto, al documento, cualquiera de los 3, estaremos encantados de escucharos y de atenderos y que lo veáis como algo recomendador, facilitador, que aterriza realmente los temas, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y comenzamos, si quieres, con la mesa o como tú quieras. Gracias. Pues muchas gracias. Realmente un documento increíble. Esto de pensar que la clave de lo que es la industria 4.0 son las personas, creo que en sí ya es una innovación, una revolución. Entonces, me gustaría... resalta el hecho del consenso que hay entre comisiones, UGT y AMETIC. Es decir, es increíble que realmente hayamos podido ver que se puede llegar a un consenso y llegar a elaborar un documento de este tipo. Entonces, me gustaría saber un poco cómo surge el documento. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en lo que sería alcanzar este acuerdo? Porque habéis hablado de hace un año ya firmasteis como un acuerdo, pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, el origen de este documento es incluso anterior. Esto nos ocurre porque nosotros queremos implantar un proyecto de transformación digital en un cliente. Cuando digo nosotros es en mi parte de Eulen, y nos encontramos muchas barreras. Nos encontramos muchas barreras desde el punto de vista, porque al final está muy bien hablar de Internet of Things. Los que tenemos formación también técnica, este tipo de conocimientos está muy bien, es muy potente, pero claro, evidentemente tienes que implicar a las personas. Y nos encontramos con ciertas barreras. Siendo autocríticos, evidentemente las barreras fueron que no lo hicimos correctamente, no lo comunicamos adecuadamente y no pasa nada. Estamos en un momento de autocrítica y ya está. Entonces, el origen es ese. AMETIC considera que es como patronal de la industria tecnológica digital, pues evidentemente considera que es un buen apoyo el hecho de firmar
acordar algo con los agentes sociales como clave precisamente para impulsar. Entonces, bueno, sí, llevamos un año presentando el documento porque evidentemente hay que presentarlo y explicarlo correctamente. Al final hemos pasado por diferentes pues, partidos políticos, etcétera, etcétera, y hay que contarlo bien y explicar esta metodología. Entonces, el origen precisamente es ese, barreras que nos hemos encontrado, y ahora lo que queremos es que se impulse precisamente la transformación digital con el consenso de todos. Si quieres. Bueno, básicamente aquí estamos manejando dos constantes que a veces se nos escapa intentando ver la transformación desde un punto de vista filosófico, que son personas y cambio tecnológico. Y si no entendemos que tenemos que acompañar ambos mundos, lo que nos podemos encontrar es, como está desgraciadamente pasando, y digo desgraciadamente pasando, porque si algo queremos las organizaciones sindicales es que haya empleo. Y para que haya empleo tiene que haber empresas. Y para que haya empresas competitivas tiene que haber transformación digital. Por lo tanto, en este proceso que va a en este proceso que va a acabar afectando antes o después a todos y cada uno de los sectores y a todas y cada una de las empresas, hay que equilibrar tanto el poder de dirección de las empresas que quieren hacer ese cambio y que tienen que tomar decisiones estratégicas al respecto, con los intereses y la capacitación de los trabajadores. Y la única forma de hacerlo es a través de acuerdos de este tipo, es decir, de marcos conceptuales en los que todas las partes entendamos que tenemos un objetivo común y que los pasos a seguir o van por un lado o van por otro, pero que tienen que ser conjuntamente, porque desgraciadamente muchos de los procesos de transformación digital que estamos viendo en las empresas que fracasan son porque no hay participación, porque los trabajadores lo entienden como una amenaza, porque al final tendemos a encastillarnos en nuestras posturas de a mí si no me lo has explicado no lo entiendo y no quiero saber nada de ello. Y en definitiva yo siempre describo este acuerdo como un antídoto contra el ludismo que nos va a ayudar a todos a progresar hacia un futuro mejor. Sí, buenos días primero. Yo creo que había un caldo de cultivo en la historia. Lo que nos encontrábamos es con una realidad tozuda en la que nos movíamos exclusivamente en las consecuencias de lo que pasaba. Todos, creo, en general. El cambio a intentar acompañar al menos los procesos, a la anticipación, a buscar al menos elementos de gobernanza compartida, es un cambio imprescindible, ¿no? Si queremos ir a alguna parte, ¿no? Más cuando estamos, el asunto de la digitalización tiene algunos elementos. Uno es el de la velocidad, que pone muy difícil el acompañamiento de esos procesos, ¿no? Entonces, la propuesta de Ametiz llegó en el momento en que eso era ya una preocupación abierta, clara, dentro de las organizaciones sindicales. Y creo que ese ha sido el punto de decir, bueno, hay una oportunidad, como repite muchas veces Guillermo, de aterrizar, por fin, de empezar a aterrizar con una metodología concreta, con una propuesta concreta, y que eso nos ayude a poner encima de la mesa en las empresas cómo se puede dar una respuesta que beneficie lo máximo posible a todos en este proceso, ¿no? Y creo que eso ha sido el manto que ha sustentado y por el que ha resultado bastante fácil el desarrollo del acuerdo. Estamos en un foro más de logística. Es decir, pero el documento, el alcance del documento es a todos los sectores, ¿se puede extrapolar a cualquier tipo de sector? Sí, lo indica el propio documento. El documento es totalmente transversal a todos los sectores y es normal. Es decir, lo que estamos ofreciendo es metodología, eso se puede utilizar, transformación digital, tecnologías habilitadoras. No estamos diciendo nada que no se pueda afectar al sector logístico o agroalimentario o cualquier sector. No. Entonces, bueno, es una de las grandes ventajas que tiene. ¿Y cuál diríais que es la clave del documento en sí? La clave del documento es no suplir la negociación colectiva, sino acompañarla, complementarla.
Es decir, cuando llega una compañía y toma la decisión de que tiene que dar este paso, que entienda que tiene una referencia para que esa transformación digital vaya acompañada con los trabajadores. Insisto en algo que es muy importante. Cada vez vemos más procesos de transformación digital que se quedan en el camino, que no cumplen con las expectativas. Y, sin embargo, cuando vas a preguntar a aquellas empresas que confirman el éxito de esa transformación digital, siempre hay un componente común, que esa ha sido acompañada con la motivación y con las personas que están en el día a día de la compañía. Entonces, hablas de que sería para acompañar la negociación colectiva. Entonces, José, en ese sentido, sería interesante incorporarlo a los convenios colectivos. ¿Por qué? Pues porque al final lo que te pone es un marco conceptual en donde ambas partes se deben sentir cómodas, porque otro de los grandes conceptos que nosotros consideramos que tiene o que afianza este documento es el equilibrio, es decir, reconocer que ambas partes tienen mucho que decir. Hay un poder de dirección que las compañías tienen y que los representantes de los trabajadores entendemos que está ahí y que debemos comprender. Pero también hay otro que son los propios intereses de los trabajadores, es decir, cómo me desarrollo, cómo este proceso de transformación digital me afecta y, sobre todo, cuál va a ser mi empleabilidad. Porque también internamente nosotros estamos intentando transmitir a nuestra gente de, oye, no solo hablamos de empleo, tenemos que hablar de empleabilidad. Y para pasar de un concepto a otro hay una cosa por el medio que se llama formación y se llama adquisición de competencias y se llama de readaptación. Y, por lo tanto, hay que conjugar todos estos intereses, poder de dirección e intereses de los trabajadores, para que la transformación digital sea un acompañamiento de éxito. Sí, yo creo que hay que partir de una reflexión previa con el asunto de dónde está la negociación colectiva. Y la negociación colectiva está metida en el rincón del incremento salarial, está en un lugar que ya no está toda la realidad, ¿no? Entonces, hay un problema común también, que es cómo la negociación colectiva da respuestas a la realidad que viven las empresas, ¿no? En una complejidad diferente de la que teníamos cuando Marcelino Camacho pues dijo las cosas que dijo, que tuviese toda la razón, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento central. Tenemos todos que resituar la negociación colectiva y de qué queremos hablar, ¿no? La otra cuestión es, este acuerdo requería un equilibrio en el que todo el mundo pudiese sentirse cómodo, ¿no? Es un elemento y además hay una legalidad. Nos guste más a unos, nos guste más a otros, que nos reconoce funciones. Entonces, había que respetar eso y por eso nos fuimos a las recomendaciones, no fuimos a otro tipo de modelo. Y lo que estamos planteando es, vamos a iniciar un camino de vincular un acuerdo de recomendaciones a un proceso de negociación colectiva, ¿no? Donde desde la comodidad de que no nos vamos a ver nadie atados o con una predisposición más en negativo o en positivo, y eso nos va a permitir ensayar un camino que probablemente desde otro lado ninguno nos planteásemos iniciar, ¿no? Y yo creo que esta es la clave de la cuestión. Hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que es el capital humano como factor clave de la logística. Entonces, luego, creo que en el foro de hoy todos los presentes están de acuerdo que las personas es el centro. Entonces, hemos presentado el documento. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir ahora, a partir de ahora? Los siguientes pasos es sumar empresas que estén interesadas en implantar este documento. Ya hay empresas interesadas que lo están valorando, pero tenemos que realmente ver si esta metodología realmente aporta, ¿no? En algún caso, alguna empresa nos ha dicho esto va a ralentizar, esto va a hacer que las cosas vayan más lentas. En absoluto. Si hablamos de implicar, de colaborar, etcétera, siendo claros, dejando claro el poder de dirección de la empresa y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, la parte de prevención y los temas que hemos puesto de impacto, que va a ralentizar. Es decir, las empresas lo que tenemos que tener mucho cuidado también es en las inversiones que se puedan acometer en proyectos de transformación digital que a lo mejor no van acompañadas de las personas, de los planes formativos, etcétera. Por lo tanto, al final estamos en el paso donde las empresas que quieran sumarse a este documento o la posibilidad de introducirlo precisamente en convenios sectoriales, que ese es nuestro principal objetivo.
final, pues creo que hemos podido entender la importancia del documento en sí. Detrás del documento hay una metodología, que es lo que comentabas, que eso puede hacer que quizá algunas empresas vean como que los procesos se pueden ralentizar. Yo creo que realmente lo que estáis diciendo de que tiene que haber previo a lo que sería la implantación, pues una readaptación, recualificación que tiene que venir por la formación y por la adecuación de lo que serían los perfiles, es correcto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes que queráis hacer para que cualquiera de los tres ponentes puedan contestar. No. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia tan positiva, en la cual, pues finalmente, un ejemplo concreto de una empresa que llega a un entendimiento con comisiones obreras y UGT, finalmente se convierte en un documento que todas las demás empresas de un sector o de varios sectores pueden implementar, ¿no? Se ha hablado de dos cosas, una de transformación digital y la otra de transformación cultural. Yo entiendo las dos como que están íntimamente ligadas. He visto, lógicamente el documento no lo conozco todavía, pero he visto más o menos de las diferentes diapositivas lo que ha sido un poco el génesis de cómo se implementa esto desde el punto de vista de la transformación digital y luego de la posible reformación o reconducción de esos trabajadores que a lo mejor pueden quedar afectados por esta transformación digital. Pero la transformación cultural que debe haber dentro de la empresa, esa se trata también en este documento, se ha analizado, se ha visto que esto efectivamente va a afectar, las personas cobran una importancia, yo creo que superior. No estamos hablando ya de que hay que tener en cuenta a las personas en este tema de la transformación digital, sino que las personas empiezan a cobrar una cada vez más importancia porque las máquinas y la inteligencia artificial resuelven algunos aspectos que antes, pues bueno, pues personas con una determinada capacidad resolvían. Ahora tendrían que tomar otra posición dentro de una empresa. Y esta era un poco mi pregunta. Sí, es que el propio documento sí ya representa un avance hacia el cambio de la cultura. Es decir, que ambas partes, y no quiero diferenciarlas desde un punto de vista de confrontación, sino diferenciarlas porque cada una tiene su papel, entiendan que tienen que sentarse a hablar de algo que en muchas ocasiones desconocen en profundidad. Es decir, los trabajadores no somos todos ingenieros. Los trabajadores no todos entendemos lo que significa la transformación digital. Hay incluso ya documentos de grandes bufetes desde el país que recomiendan a las empresas que formen a sus delegados sindicales en tecnologías, porque si no, el proceso de readaptación no va a ser tan sencillo. Y a la vez, no nos engañemos, las empresas tampoco tienen un pozo de cultura de transformación digital muy extenso. Hay muchas empresas que todavía consideran que su modelo de negocio, estando así como está, va bien y no va a pasar nada. Por lo tanto, el documento en sí ya es un aviso de, oiga, pongámonos todas las pilas, porque los procesos de transformación digital que no vayan de la mano de las personas, tanto desde los puntos de vista del empresario como de las plantillas, no van a funcionar. Y además, ¿qué estamos poniendo en el medio? Estamos poniendo en el medio todo lo que es diálogo. No tanto consenso como solo el ejercicio del diálogo. Y como bien apuntaba Javier, y me apropio un poco ahora mismo de su argumento, en la negociación colectiva todos los procesos tecnológicos nunca entraban. Si uno analiza los últimos 5 años de convenios colectivos, salvo algunas cosas de teletrabajo y muy poquitas últimamente de desconexión laboral, no hay ningún apartado sobre tecnología. Si el futuro de las empresas pasa por la transformación digital, ¿cómo no va a pasar la negociación colectiva por ello? Ese es el cambio cultural. Me parece que aquí hay una clave importante. Nosotros no nos hemos ocupado en el documento del cambio cultural dentro de la empresa, pero como dice José, ¿cuál es el cambio cultural que lo produce? El cambio cultural lo produce la introducción de unas maneras de relacionarnos, de ver la realidad que ponemos en práctica, no es algo ajeno a la historia. Y yo aquí quiero decir algunas cosas que me parecen muy importantes como reflexión para el mundo sindical y para el mundo empresarial. Una, que no es posible afrontar un reto como el que tenemos enfrente intentando garantizar que no nos vamos a equivocar, sino más bien teniendo herramientas para equivocarnos
y poder corregir las cosas, ¿no? Yo creo que ese es un elemento, porque si no hay un freno previo que imposibilita el cambio. Y creo que esto, y a mí eso sí que me parece un cambio cultural, ¿eh? Me parece un cambio cultural de largo alcance. El otro, se plantea lo de la ralentización con estos procesos. Yo el otro día en otra presentación planteaba, ¿cuánto nos ralentiza un ERE en una empresa? ¿No? ¿Por qué no vemos las cosas desde otro lado? A lo mejor hay cosas que hemos utilizado todos como elementos que no eran las mejores para las respuestas que necesitábamos y en los tiempos que las necesitábamos. Y la última cosa, no ha habido proceso de transformación tecnológica en la historia que no haya añadido el conflicto. El conflicto dentro de las empresas, fuera, porque produce rupturas, entonces, estamos planteando un modelo también de responder al conflicto, de manejar esa situación, porque estamos hablando, por situarme un poco en la jornada de hoy, de la gestión del talento, de los que van a venir, pero también de los que están, y del futuro de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están los elementos de buscar otra manera que no es fácil. No se están apuntando las empresas ni las federaciones de los sindicatos como locos a desarrollar el acuerdo, ¿eh? No, esto supone un cambio que nos va a costar a todos. Sí, perdón. Pues de nuevo, Javier, José, Guillermo, felicidades por el documento. Muchas gracias por presentarlo aquí en nuestro foro y vamos a seguir con la jornada. Ahora vamos a tener una sesión con las tendencias de beneficios sociales en la logística y el transporte. Los trabajadores, el principal activo de las empresas. Entonces, llamo por favor a Rocío Peña Gutiérrez Ojanguren, especialista en salud y vida de Gerandis Riesgos y Seguros. Bienvenida. Buenos días a todos. Soy Rocío Peña, ejecutiva de cuentas en Gerandi y especialista en los ramos de salud, de vida y de accidentes. O bueno, al menos eso es lo que pone en mi tarjeta, ¿no? Luego ya, no sé. Bien, hoy quería empezar haciéndoos la siguiente pregunta. ¿Quién de todos vosotros tiene claro que los trabajadores son fundamentales para conseguir una mayor productividad en la empresa, ¿no? Para conseguir ese éxito empresarial? Bien, yo me imagino que estaréis pensando pues todo tipo de respuestas, que depende de qué trabajador estemos hablando o que lo más importante son las decisiones que tomen los que están arriba, ¿no? A quienes yo llamo los denominados ejecutivos CES, que son el CEO, el CSO, el CMO, el CRO, muchos estaréis aquí presentes. Pues bien, todo esto está fenomenal y por supuesto que es así, pero bueno, sin duda alguna lo que yo os voy a decir es que es una afirmación, ¿no?, que han corroborado muchísimos estudios de consultoría de capital humano, ¿no? Y esto es, sin duda alguna, pues que los trabajadores son el principal activo que tiene una empresa. Es decir, la plantilla, no estamos diciendo ni una marca, ni una maquinaria, no. La plantilla es el principal activo que tiene una empresa. Por lo tanto, bueno, pues el bienestar, ¿no?, de las personas que forman una empresa pues es fundamental para conseguir ese éxito empresarial y esa mayor productividad que decíamos al principio. Pues bien, ¿cómo conseguimos este bienestar de los trabajadores? Motivándoles. Lo que tenemos que hacer es motivar a los trabajadores. Si están motivados, estarán más involucrados y estarán más incentivados, ¿no? Entonces, bien, a lo largo de los años se han utilizado distintos métodos de motivación laboral.
unos mejores y otros peores, o bueno, mejor dicho, ¿no? Unos más duros y otros menos duros. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en debate sobre los distintos métodos de motivación laboral. Sin duda alguna os voy a decir cuál es uno de los mejores métodos que existen actualmente de motivación. Y esto es pues, contar con una plantilla sana. Es decir, es ser pues, una empresa, como se dice ahora, saludable, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es contar con unos trabajadores que tengan un buen estado de salud mental, un buen estado de salud física, ¿no? Y también emocional. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es ver y preguntar a los trabajadores qué es lo que más valorarían que les diera la empresa. Se hace una serie de estudios y de encuestas donde se le pregunta a los trabajadores cuáles serían los beneficios sociales que más valorarían que les diera la empresa. Y aquí, sin duda alguna, la respuesta por excelencia, en función de, bueno, pues en función de la empresa en la que estemos, ¿no? El 60, el 70, el 80%, nos indican pues, que ellos quieren un seguro de salud, ya sea cuadro médico, ya sea reembolso, ya sea con copago, sin copago, ¿no? Pero ellos lo que quieren es un seguro de salud. Bueno, pues por lo tanto vamos a dárselo. Luego también de estos estudios se puede concluir, bueno, pues que también valoraría mucho todo lo relacionado con la formación, ¿no? Como bien nos comentaban esta mañana nuestros compañeros de ADECO, pues todo relacionado mucho con la formación. También, bueno, pues con la flexibilidad horaria, ¿no? Todo lo que es el teletrabajo y todo esto pues lo valoran muchísimo. Luego también pues lo que es el denominado team building, esto de hacer muchas actividades recreativas, ¿no? Pues un poco entre compañeros para ir conociendo y hacer una mayor sociabilización. Pues bien, luego asimismo de estos estudios también es importante tenerlo en cuenta, nos indica en la diapositiva, pero es importante, alrededor más o menos del 20% nos indica que le gustaría que la empresa le diera actividades relacionadas con la salud física. Por ejemplo, pues que haga partidos de pádel, que organice pues, torneos de fútbol, ¿no? O que ponga a disposición de los empleados también un fisioterapeuta. Como dice algún compi, si encima el fisio es guapo o guapa, pues ya mejor que mejor, ¿no? Y bueno, pues reconocimientos médicos también, ya sean anuales, semestrales, todo esto lo valora muchísimo. Y también de estos estudios se puede concluir que alrededor, más o menos en función de la empresa, pero del 15% aproximadamente, nos indican que le gustarían beneficios sociales relacionados con la salud dental. A todo el mundo nos gusta y a todo el mundo no tener una buena sonrisa blanca y perfecta. Bueno, pues esto tiene muy fácil solución. Junto con el seguro de salud, lo que tenemos que hacer es contratar el seguro dental. Y ya tenemos dos grandes peticiones que nos hacen los trabajadores solucionados, ¿no? Entonces, bueno, a donde yo quiero llegar hoy es a que las empresas lo que tienen que hacer es una gran labor de promoción, ¿no? Lo que tienen que hacer es promocionar la salud de sus trabajadores. Vais a permitir que os cuente una breve anécdota. El otro día estuve en una conferencia que daba Patricia Sachs. Patricia es la persona responsable de llevar todo el tema de la salud de los empleados y de los trabajadores de SEAT. Y bueno, pues contaba cómo hicieron una especie de prueba piloto en la que cogían a una serie de empleados y bueno, pues lo que hacían era sustituir el almuerzo típico que siempre venían desayunando, ¿no? Que era pues un bocata de chorizo con una Coca-Cola, una chocolatina, y lo que hacían pues lo sustituían por un almuerzo, un desayuno muy healthy, ¿no? Muy sano, unas onchas de pavo, todo un zumo de naranja, todo como muy bien. Entonces, bueno, cuenta al principio como ella decía, bueno, yo no sé si salir de mi oficina, porque claro, estos están caninos, no sé qué tal se están tomando la medida, ¿no? Pero bueno, al cabo de los meses, ya dice, bueno, pues como todo el mundo le saludaba, encantado, todos los trabajadores y todo fenomenal. ¿Por qué? ¿Dónde quiero llegar, no? Al final de toda esta prueba, bueno, pues los trabajadores estaban encantados con la medida que había tomado la empresa de sustituir el almuerzo, ¿no? Lo primero, porque la salud de todos ellos mejoró notablemente. Entonces estaban encantados, ¿no? Los índices de masa corporal, algunos estaba tipazo, los índices de colesterol, ¿no? de tensión, pues todo volvía un poco a la normalidad. Y entonces, bueno, pues los trabajadores encantados con la medida, pero es que no solo esto, sino que también, bueno, pues la empresa estaba encantada con la medida. ¿Por qué? Bueno, pues incluso en esos meses vieron cómo se redujo el absentismo laboral. Pero no solo esto, sino que también veía cómo había un mejor clima de trabajo, ¿no? Había un mejor ambiente de trabajo. Entonces, bueno, pues al estar los trabajadores más contentos, vieron cómo en el fondo aumentó la productividad. Por lo tanto, bueno, pues donde quiero llegar es que esta medida fue un win-to-win, ¿no? Como se dice ahora. Ganaron los trabajadores y también ganó la empresa. Pues bien, con el seguro de salud pasa exactamente lo mismo. Ganan los trabajadores y gana la empresa. Nosotros en Gerandi Correduría de Seguros, bueno, como bien sabéis, estamos especializados en el sector de la logística y del transporte. Llevamos pues, muchísimos años asesorando a todo tipo de empresas, multinacionales, grandes empresas de relevancia nacional, pequeñas y medianas empresas, a todo tipo de empresas, bueno, pues les asesoramos, ¿no?, en la gestión de sus riesgos el día a día. Y lo que estamos viendo es que todas ellas están incorporando el seguro de salud al programa de beneficios sociales de los trabajadores, ¿no?
Bueno, ¿por qué? Esto lo sabéis mejor que yo, seguro. Es verdad que el sector de la logística y del transporte, bueno, pues si no es el principal, es uno de los principales sectores de la economía española, ¿no? Pero es verdad que tiene un problema con lo que es la gestión del capital humano. Bueno, pues ya sea por la escasez de profesionales que hay, ¿no? Ya sea también por la alta rotación que tienen también, ¿no? Bueno, pues en general porque las condiciones a lo mejor no son muy buenas, o bueno, el estrés también que pueden sufrir por los plazos de entrega, o bueno, por el motivo que sea, ¿no? Hay un problema en la logística con la gestión del capital humano. Entonces, bueno, nosotros hemos querido especializarnos en todo lo que, para ayudar a nuestros clientes, y no clientes también, en todo lo que son los seguros relacionados con la gestión de los trabajadores y de las personas. Y sabemos que ante este problema, sin duda alguna, la solución es cuidar al trabajador, es fidelizar al trabajador. Estamos hablando, como decíamos al principio, del principal activo que tiene una empresa. Entonces, también estamos por eso aquí, ¿no?, en las jornadas de UNO, porque nos preocupan los trabajadores. Entonces, bueno, yo me imagino que estaréis pensando, vale, fenomenal, ya me ha explicado Rocío que muy bien, que los trabajadores lo que me piden es un seguro de salud. Muy bien, pero yo empresa, ¿no? ¿Por qué tengo que contratar un seguro de salud? ¿A mí me reporta alguna ventaja? No sé. Bueno, pues hemos adelantado alguna con el caso de Patricia Sachs, pero aquí las tenemos un poco más detalladas, ¿no? Voy a entrar una a una. La primera de todas que se indica es que mejora la competitividad y la productividad de los trabajadores. Esto es algo que es de cajón. Una persona que está sana, que se encuentra bien, pues rinde mucho más, ¿no? Produce más. Esto es algo básico. Segunda ventaja que se indica es que reduce el absentismo laboral. Esto es muy importante y esta es una de las que me gusta mucho. ¿Por qué? Bueno, la sanidad privada, por medio de la sanidad privada, es verdad que pues hay muchísimas menos listas de espera, ¿no?, que en la sanidad pública. Esto es así. Es verdad, hay que estar muy orgullosos de la sanidad pública que tenemos en España, pues que si no es la primera, es una de las mejores sanidades a nivel mundial y hay que estar orgullosos. Pero también tenemos que saber que tiene un grave problema de masificación, ¿no?, de largas listas de espera. Pues bien, por la sanidad privada esto se soluciona. Luego también otro de los motivos por los cuales se reduce el absentismo laboral es porque en la sanidad privada tenemos acceso directo a especialistas médicos. Es decir, podemos, en la sanidad pública, tienes que ir primero a tu médico de cabecera, quien luego te va a remitir a un especialista. Sin embargo, en la sanidad privada acudes directamente a ese especialista, por lo cual también te ahorras tener que ir a más médicos, ¿no? Otro de los motivos también que ayuda a reducir el absentismo laboral es por la flexibilidad horaria de los profesionales, ¿no?, de los médicos que hay en la vía privada. Y también otro de los motivos que nos ayuda a reducir el absentismo laboral en las empresas es el gran esfuerzo y la gran labor que están haciendo las aseguradoras en compatibilizar la vida profesional de los trabajadores con la personal, poniendo a disposición de las empresas muchas herramientas para evitar que se tengan que desplazar fuera del trabajo y poder ir a un médico. Por ejemplo, pues una videoconsulta. Ahora coges el móvil, estés donde estés, estás así fenomenal, y en un momento te pones un médico y te pones a hablar con él, te detecta todo, es un chollo, no te tienes que desplazar, está fenomenal, ¿no? Bueno, pues entonces eso también ayuda a reducir el absentismo laboral. Otra de las ventajas que se indican es que ayuda a fidelizar a los trabajadores. El seguro de salud no es la única solución, la más no, pero ayuda más, es una herramienta más que nos ayuda, ¿no? Es decir, a fidelizar y atraer talento también en España. Bueno, pues esto tenemos grandes profesionales, ¿no?, pero tenemos un problema con la fuga de cerebros. Muchísimos profesionales se van o bien a países comunitarios, extracomunitarios, ¿no?, pero se van pues en búsqueda de unas mejores condiciones laborales. Pues bien, el seguro de salud es una herramienta más que podemos ofrecer a nuestros trabajadores para, bueno, pues como un incentivo más, ¿no?, de retribución, pues para poder que se mantengan nuestras filas y, como decíamos con la primera ventaja, para dar lo mejor de ellos, ¿no?, para que rindan mucho más y que aporten mucho más, produzcan más. Bien. Otra de las ventajas que se indica aquí, que bueno, está muy relacionada también con la anterior, es que mejora la imagen corporativa. En general también, como decía anteriormente, cuando la empresa da un seguro de salud a sus trabajadores, los trabajadores lo que están viendo es que la empresa se preocupa por ellos. Por lo tanto, lo valoran y eso hace, como decíamos en el caso de Patricia Sachs, que haya un buen ambiente de trabajo, ¿no? Al estar todos sanos, ver que la empresa se preocupa por ellos, pues en general hay un mejor clima laboral. Bueno, esto internamente y externamente, como se dice en la diapositiva, mejora la imagen corporativa. ¿Por qué? Porque el mercado, cuando ve que una empresa cuida a sus trabajadores, desde luego no es malo, ¿no? Pues en todo caso, bueno, pues oye, está bien visto y lo valoran. Entonces, bueno, es otra de las ventajas que tiene, ¿no? Mejor reputación corporativa. Asimismo, esta es otra de las ventajas que me gusta mucho, ayuda a reducir la falta de compromiso que tiene la plantilla con la empresa y, sobre todo, a reducir el estrés laboral. Yo aquí tengo un amigo y siempre me dice, yo le pregunto y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Pepito.
¿cómo estás? Y siempre me dice, estoy estresado, estoy estresadísimo, yo estoy estresado. Me hace gracia, aquí es importante, hay que distinguir, hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es este estrés que de manera puntual, ¿no? Nos demanda a lo mejor un sobreesfuerzo, una sobrecarga de trabajo, pero es puntual. Es decir, es que muchas veces te piden algo que te hace pues, alterarte un poco, ¿no? Venirte un poco y ese estrés es bueno y ese hay que tenerlo. Y este es el estrés que mi amigo, yo digo, es un poco sin sangre y a la mínima pues ya estoy estresado. No, no estás estresado. Pero bueno. Y luego está el estrés negativo, que este es el que de verdad es el que estoy quemado, ¿no? El denominado síndrome que se llama ahora del burnout. Bueno, warning, cuidado. Este es el que se produce, bueno, pues cuando en lugar de ser, cuando alguien nos demanda algo de manera puntual, como pasaba con el estrés positivo, nos lo están pidiendo de manera constante, de manera reiterada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues este estrés es el que dices, ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Entonces, este estrés es el que crea desmotivación, es el estrés que crea desinterés, es el estrés que, peor aún y más peligroso, se puede contagiar al resto de la plantilla. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen estudios de consultoría? Pues que el seguro de salud ayuda a reducir hasta el estrés laboral hasta 3 veces. Es más, si estos estudios nos dicen que más o menos de entre el 40 y 50% de los trabajadores sufren estrés, pues también nos dicen que el seguro de salud nos puede ayudar a reducir ese porcentaje alrededor más o menos de un 15%. Pero es más, si nos dicen que alrededor del 25% de las bajas laborales están causadas por estrés laboral, bueno, pues el seguro de salud es una herramienta más que nos ayuda a reducir este porcentaje de bajas a un 8%. Nos ayuda, está muy bien, son porcentajes a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, otra de las ventajas que se indica aquí son las ventajas fiscales, muy importantes. Ya sea para la empresa, ya sea para el empleado, ¿no? En función del sistema colectivo que se elija, ya sea pues bien retribución flexible, ya sea un colectivo cerrado, ya sea, bueno, pues en función, ¿no? del sistema que se utilice, tendrá unas ventajas fiscales o bien para la empresa, bien para el empleado o bien para ambos. Que bueno, tampoco vamos a entrar en detalle aquí en estas, ¿no? Y luego ya la última de las ventajas que se indica está más orientada hacia el trabajador más que hacia la empresa, ¿no? Pero bueno, es en general las mejores condiciones que tienen tanto de adhesión y de suscripción al seguro de salud. Bueno, lo primero porque al ser un colectivo, ¿no? Y esto es muy, vamos, las condiciones económicas, por así decir, la prima, es bastante mejor. Y luego no solo esto, sino que también pues de cara a la suscripción, todo lo que son los cuestionarios y bueno, pues todo lo que son las condiciones de suscripción son muchos mejores. Bien, porque en función del volumen, pero puede ser que a lo mejor el cuestionario de salud sea inexistente. También puede ser que a lo mejor sea, bueno, pues muy reducido, ¿no? O incluso únicamente de descarte de enfermedades graves. Por lo tanto, bueno, pues todo esto también afecta luego a lo que son las carencias y a lo que son las preexistencias, que también pues, son mejores condiciones en general para todos los trabajadores, no entrar en un colectivo de salud. Pero bueno, pues muy bien, estáis, vale, fenomenal. Ya tengo claro, ¿no? Ya me ha explicado Rocío, que los trabajadores me piden un seguro de salud y que yo, empresa, pues me reportan una serie de ventajas que, oye, pues no están mal, ¿no? También es importante un seguro de salud. Pero claro, qué horror, ¿no? Yo, ¿cómo empiezo con esto del seguro de salud? Y yo es que no tengo tiempo, esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo. ¿Qué hago? Bueno, pues no os preocupéis, que para eso estoy yo ya aquí. Yo estoy para ayudaros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en Gerandi, no? Importante. Bueno, pues lo primero que hacemos es irnos a reunir con recursos humanos, nos reunimos con ellos y bueno, pues les preguntamos un poco cómo son sus necesidades, ¿no? Qué inquietudes tienen, qué preocupaciones y bueno, pues cogemos toda esta información y una vez que la tenemos, lo que hacemos es la estudiamos detalladamente y la analizamos y entonces, bueno, pues diseñamos, ¿no? a medidas, como un traje a medida, el seguro de salud para esa empresa, ¿no? Hay tantos seguros de salud como empresas. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos diseñado todo, establecemos cómo se va a difundir esa información, ¿no? a los trabajadores. Lo primero es quién va a transmitir esa información y luego pues por qué canal, ¿no? se va a transmitir esa información. ¿Quién va a transmitir la información? Puede ser alguien de recursos humanos de la empresa, puede ser un ejecutivo, puede ser alguien ajeno a la propia empresa, yo misma, por ejemplo, alguien ajeno. Luego el canal de comunicación, importante. Canal de comunicación, nosotros nos adaptamos también 100% al cliente. Puede ser, pues a lo mejor si es costumbre del cliente que sea por la intranet de la empresa, por la intranet se hace la comunicación. Tablón de anuncios, mailing, el canal, nos adaptamos también a ellos, entonces se hace esa difusión a los trabajadores. Pero claro, una vez que los trabajadores reciben la información, tendrán dudas.
de qué coberturas, qué límites, ¿no? Tendrán cobertura. Pues, entonces hacemos también la denominada resolución de dudas, que también aquí nos adaptamos al cliente, hacemos jornadas informativas, hacemos todo tipo de actividades para resolver sus dudas. Entonces, bueno, ya después de todo esto, el último paso que hacemos es, que es el más importante, ¿no?, evaluar el resultado que está teniendo el seguro de salud, evaluar el éxito que está teniendo. Para esto pues hay una serie de herramientas. Aquí tenemos una serie de herramientas, hay múltiples, aquí indico 3 de ellas, como es pues, la primera y más importante, lógicamente, saber la opinión de quien lo está usando, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, bueno, pues se les pregunta y qué les parece, y ahí habrá opiniones positivas y opiniones negativas. Lo que hay que hacer es, bueno, pues mantener las opiniones positivas y, sobre todo, ver los motivos, ¿no?, de por qué no están contentos, ver esas opiniones negativas a qué se deben y, bueno, pues ir trabajando para que poco a poco vayan siendo positivas, ¿no?, ir trabajando y poco a poco irán pasando a positivas. Luego, otra de las herramientas que tenemos para medir el éxito de este seguro de salud es, bueno, pues, lo que es ver la utilización, ¿no?, ver el uso, también la siniestralidad. Lo que hacemos en Gerandi, pues analizamos todos los años y también de cara a la renovación la siniestralidad de la póliza. Y luego también, bueno, otra de las herramientas que tenemos, y ya aquí es la última, pero hay más, es lo que se denomina ahora el benchmarking, ¿no? En Gerandi, bueno, pues tenemos información de muchos programas de beneficios sociales de nuestros clientes, entonces podemos hacer un poco lo que es esa comparativa de mercado y ver cómo está el programa de beneficios sociales de una empresa en concreto en relación, bueno, pues con las otras empresas de su sector, ¿no?, y le podemos aconsejar. Entonces, bueno, en resumen, yo lo que quiero decir es que el trabajador lo que tiene que ser es el centro de la estrategia de salud de una empresa, ¿no? Yo lo que os animo, y bueno, ya voy terminando, es a que, bueno, pues que las empresas lo que tienen que hacer es una gran labor de actuación, ¿no? Lo primero de todo es ver cómo tienen el programa, ver internamente, ¿no?, cómo se tiene el programa de beneficios sociales, ver pues, si se tiene contratado el seguro de salud y, bueno, pues para todo ello podéis contar con nosotros, con Gerandi y conmigo. Pero bueno, yo en general lo que no quería hacer que era pues, llenaros mucho, ¿no?, de lenguaje técnico, porque bueno, el tema que si reembolso, cuadro médico, copago, carencias, preexistencias, ¿no?, el tema de los seguros ya es bastante tedioso por sí mismo. Entonces, más que nada lo que quería era, bueno, pues un poco transmitiros esa filosofía de plantilla sana, de empresa saludable, ¿no?, de lo beneficioso que es para una empresa tener contratado el seguro de salud y, sobre todo, bueno, pues que la jornada no se quede hoy aquí, que me tengáis como referencia en todo lo relativo a salud, a vida y accidentes, que me deis vuestro feedback, que me digáis, bueno, pues si alguna vez a algún trabajador o alguien os lo ha solicitado y cómo lo veis. Y bueno, pues os dejo mis datos de contacto para que me tengáis localizada, email, teléfono, LinkedIn, por todos lados, ¿no? Luego también las chicas de Uno, Sandra y Esther, vamos, están por aquí. Bueno, pues han metido también en la carpetilla, ¿no?, todos mis datos de contacto. Y nada más, únicamente, bueno, pues termino diciendo una gran frase que me gusta a mí mucho, que decía el filósofo Schopenhauer, que creo que viene muy a cuento, que es que la salud no lo es todo, pero que sin ella todo lo demás es nada. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y ahora damos paso a Francisco Aranda, presidente de Uno. Es un joven investigador de la logística, especialmente relacionado con el capital humano. Bueno, ahora es muy agradecido escribir y estudiar sobre la logística porque estamos de moda, porque somos el valor añadido, el nuevo marketing del comercio, somos ya un sector muy guay, pero no siempre hemos estado ahí en esta primera fila ni hemos sido igual de atractivos para la opinión pública, para el mundo económico, etc. Y en esos momentos, Javier ya empezó a estudiar la importancia de la logística y del capital humano de la logística, no solamente en las empresas, sino en la historia.
fruto de todo ese trabajo, pues ha escrito muchos libros. Él ha puesto en valor la importancia de Velázquez como logístico en la corte de Felipe VI, IV. Son dos palitos. Últimamente ha puesto en valor la importancia de Juan de Herrera en la construcción del monasterio del Escorial. Es decir, él, diferentes aspectos de nuestra historia siempre va hacia el valor añadido de la logística, que ha sido realmente muy relevante. Y bueno, pues por toda esa labor y la que aún le queda por desarrollar, porque creo que es una de las personas que más horas ha pasado en la Biblioteca Nacional, que para él es un sitio muy interesante, él sabrá por qué lo dice, pues queremos agradecerle ese esfuerzo y esa colaboración para que nuestro sector esté donde hoy se encuentra, ¿no? En un sitio muy reconocido. Así que le queremos entregar una placa que decidimos ya el año pasado, a finales del año pasado, hacerlo, y que estábamos buscando el mejor momento para podérsela entregar, y creemos que hoy, que estamos hablando de capital humano, pues será el momento más adecuado. Así que, Javier, muchísimas gracias por tu trabajo, y te entrego en nombre de UNO esta placa, esta mención especial a la divulgación logística. Desapercibidos es que funcionamos. Así ha sido y así seguirá siendo. Hoy en día vivimos con ella, convivimos con ella, y pasa a nuestro lado y no nos damos cuenta. Cuando hay un problema es cuando sale. Entonces, durante siglos hay gente como nosotros que ha trabajado, que no tiene nombre, que ha pasado la historia, pero realmente son personas con nombre y apellidos que han estado trabajando y siguen trabajando. Ahora estamos en la historia moderna, pero viendo la historia antigua en cada momento, los movimientos que se ha habido en el mundo, hemos estado siempre detrás de ellos. Cuando hemos funcionado, de verdad, pasamos desapercibido, que nuestra labor es el carisma que tenemos, y cuando ocurre algo, pues siempre salimos a relucir. Pero hoy en día estamos metidos en todos los lados. Es así. Aquí está otro compañero que es Ricardo Hernández, que hacemos en sí los dos los libros con esto, lo dedicamos a ello porque a mí me encanta ver el valor humano de aquellas personas que tenemos nombre y que no nos escuchan en casi todos lados. Pero vamos, que estamos presentes, y si no fuera por esto, pues muchas de las cosas que hoy en día ocurren no estaríamos aquí. Así que muchas gracias.